Oye, Isaac, ¿me escucháis? Ya. Espérate un poquito. Sí, te escucho. Pero espérate un poco, José Luis. Sí, dale nomás si no. Entonces, Esto de la televisión en vivo siempre sucede, Isaac. Claro. sí, tienes toda la razón. Iván y Corina. Ya, ahí les mandé el link para que puedan comenzar a compartirlo con sus personas, con su gente. Sí. Vamos a compartir acá. Y vamos a compartirlo también en el muro. Ahí ya se está conectando No sé si algunas me quedé personas para comenzar entonces la transmisión. Tú me decís, Isaac, Voy a si me quedé pegado, compartirlo ¿no? yo Porque también. No, si no te quedaste pegado, está súper bien. ¿no? Bienvenidas, Vale. bienvenidos como cada semana a nuestra transmisión para comenzar a debatir acerca de todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Como cada semana, nos reunimos los días miércoles a las 20 horas a conocer a la ciudadana diferentes candidatas y candidatos. Y hoy nos acompaña, como siempre, José Luis también. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, Isaac. Hola a todos los que nos están viendo, a todos y a todas. Aquí estamos otra semana más. Perfecto, súper bien. Y contentos también, emocionados, porque ahora con las primeras personas que han podido vacunarse, está el proceso de vacunación a lo largo de nuestro país. Y obviamente también nosotros como ONG estamos impulsando que la gente confíe en la vacuna, que vaya, que confíe en el proceso, porque es súper importante que entre todos colaboremos en la detención del virus. Y hoy día nos acompañan dos personas que tienen en común, aparte de ser candidata y candidatos, también son profesionales que han dedicado su vida a la infancia, un tema que a nosotros como ONG nos importa muchísimo. Así que hoy día la conversación principalmente en la infancia, así que invitamos a la gente que nos mande preguntas, comentarios, saludos y vamos a dar el paso de inmediato para que ustedes mismos se presenten. Corina, usted preséntese, cuéntenos quién es, a qué se dedica y a qué distrito representa. Bueno, soy Corina Silva, profesora de educación diferencial. Trabajo en programa de integración hace muchos años y además soy dirigente gremial del Colegio de Profesores. Ese es y represento soy candidata por el distrito 6. Perfecto. Muchas gracias, Corina. Bienvenida. Ahí vamos a estar hablando acerca de infancia y de educación y de la inclusión también, que sabemos que es de tu bandera de lucha. Iván, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? También, si puedes presentarte brevemente a la gente que nos está empezando a seguir la transmisión. Sí, muchas gracias, Isaac, José Luis, a la ONG Conciencia Social. Creo que este es el papel que tenemos que cumplir las ONG, ¿cierto? De contribuir a generar mayor conocimiento respecto a lo que es el proceso constituyente vinculado a niñez. Bueno, mi nombre es Iván Zamora, soy de profesión trabajador social, también licenciado en educación y máster en gerencia social y una especialización en comunicación social en Argentina. Soy director
y fundador de la ONG Paicaví, que trabaja hace 24 años en la lucha contra el maltrato y el abuso infantil. Y también soy fundador de la ONG Cotra, una ONG pionera en Viña del Mar hace 35 años, en Reñaca Alto, también trabajando ahí con radios comunitarias, biblioteca popular, con la comunidad y los niños. Así que encantado y feliz de estar en este lugar. Y salud. Nosotros felices, oye, me sumo a lo que tú dices justamente, y salud con un agüita, yo tengo agüita, está todo un tecito el Iván. Oye, coincido plenamente en lo que dices tú, es el rol también que tenemos la ONG de dar a conocer los procesos, como ONG Conciencia Social también sabemos de Paicaví y de ONG Cotra y la importancia que estas organizaciones han tenido también dentro de la comunidad, especialmente de Viña del Mar, que es el sector que nosotros también principalmente nos enfocamos, así que felicitarlos a ambos porque dentro de esos espacios están haciendo lo que anhelamos tanto nosotros también, es que la infancia tenga una visibilización dentro del proceso constituyente. Y antes de darle paso a José Luis para que haga sus preguntas, me gustaría que ambos pudieran como compartirnos a todos nosotros qué es lo que los motivó, ya lo que los motiva para ser candidatos. Ambos tuvieron que reunir firmas, es un proceso súper desgastante y fue difícil. Entonces, ¿qué los motivó a meterse de lleno en ese contexto como a modo personal? Me gustaría comenzar por ti, Corina. Bueno, la motivación es una nueva constitución, el querer el cambio, este cambio que tanto necesitamos a nivel país, a nivel de constitución, a nivel de educación, que es muy importante, terminar con este estado subsidiario en la educación, donde el Estado se haga responsable, garante de esta. Entonces, eso me llevó a participar. También todo mi trabajo gremial también me lleva a esto. Soy dirigente regional del colegio, bueno, en este momento suspendida por artículo para este proceso. Sí, pues, sí. En suspensión, suspendida temporalmente en el cargo. Entonces, y además tenemos un departamento de educación especial en el regional Valparaíso, donde trabajamos un grupo de profesoras de educación diferencial, tanto en lo que necesitamos laboralmente como en lo pedagógico, en todo lo que es inclusión, educación. Entonces, eso me llevó a esto, a querer un cambio real. Es una gran oportunidad, un gran momento histórico para nuestro país, que podamos nosotros escribir la Constitución. Es la primera vez que vamos a poder escribirla, hacer todo un cambio, sobre todo en niñez, que no hay nada en la Constitución, en derechos de los niños y adolescentes. Eso me motiva a querer eso. Y de hecho pasa algo yo te voy a diferenciar algo, yo también soy educador diferencial, también trabajo en un programa de integración y yo no te lo había contado, pero yo tengo un grupo WhatsApp de educadores diferenciales de la comuna de Viña del Mar, pero solamente los que trabajamos en la Corpo, es donde nos pasamos datos siempre como en qué colegio falta, pega y todo eso para ayudarnos entre nosotros porque pucha, y no sé quién, porque en ese grupo WhatsApp hay mucha gente, pero no sé quién empezó que Corina y que la profe Corina y que necesitamos que hayan profesores en la Constitución. Allá hace hartos profes hacen harta barra en ese grupo WhatsApp, no los conozco personalmente, solo sé los números, pero sí, doy fe de que efectivamente el gremio de profesores trabajó también para que tú tuvieras como la posibilidad de competir y revela como una importancia también que tiene que en la Constitución haya diferentes miradas y pucha también los sindicatos, pues los gremios, en este caso el gremio de profesores. Ya vamos a adentrarnos en eso. Iván, para ti, ¿qué es lo que te motivó también a participar de esta candidatura? Mira, tengo varias motivaciones, pero hay dos que son fundamentales. La primera es que este es un evento histórico
que con toda seguridad no vamos a tener una segunda oportunidad por etapa etaria en que estamos, de vivir un nuevo proceso constituyente. Pero además va a ser el primer proceso constituyente que se hace con la ciudadanía. Todas las otras constituciones han sido realizadas por la élite de siempre. Por lo tanto, hoy día nos enfrentamos a la oportunidad, ¿cierto?, de que esto ocurra desde la ciudadanía. Y por otro lado, también las personas no queremos que sean los partidos políticos, ni los políticos de siempre, lo que escriban la Constitución. Porque claramente ellos han sido también responsables, importantes, del país que hoy día tenemos, ¿cierto? De un país más neoliberal, en donde es muy notorio el abuso y la desigualdad, la falta de dignidad, como se gritaba en las calles. Y en segundo lugar, yo trabajo de los 7 años. Por pobreza de mi familia, y yo hoy día tengo 58 años, han pasado 51 años, y en Chile hay más de 200.000 niños que trabajan. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y más de estos 200.000, más de 100.000 en peores formas de trabajo infantil. Por lo tanto, en un país de un ingreso per cápita de $25.000, ¿cómo es posible que existan más de 200.000 niños que trabajen? Es una inmoralidad, con todas las consecuencias nefastas que esto tiene, y que Conciencia Social, Paicaví, Cotra, Corina, en fin, sabemos, ¿cierto?, lo que ocurre con los niños cuando trabajan, ¿cierto?, y no tienen las condiciones que todo niño, toda niña debiera tener para acceder a todo su potencial educativo y de aprendizaje. Por lo tanto, y tercero, yo creo que quiero contribuir a generar una narrativa, una épica y una ética del país que necesitamos construir. Porque fíjense que mucho del lenguaje hoy día de los que tienen más audiencia en los canales oficiales y en la prensa oficial, no es los candidatos independientes, no son los candidatos a los movimientos sociales, sino que son los mismos de siempre. ¿Y qué es lo que plantean? Plantean lo mismo de siempre. ¿Qué nos están diciendo? Que bueno, que esto es como que quieren colocar en el lenguaje leguleyo un proceso que en primer lugar debe ser de construcción del país que nosotros queremos. ¿Y cuál es el país que queremos construir? Un país en dignidad, y la dignidad significa garantía de derechos, ¿cierto? Garantía de derechos. Por lo tanto, hacemos un esfuerzo especial los independientes y los movimientos para llegar al proceso constituyente, pero va a depender también de la ciudadanía que tome conciencia de que votar por independiente de la lista que vote, ¿cierto? Pero independiente, no de partidos que van y que dicen que son independientes, va a depender cómo se va a constituir finalmente esos 155 escaños, y la posibilidad que tenemos efectivamente de poder incidir en que la constitución que hoy día tenemos, el modelo económico, político y social que tenemos, el tipo de Estado que hay, se pueda transformar. De otra manera, vamos a estar en serios problemas, porque hay personajes que se retiraron del Parlamento para ser candidatos, y sabemos su historia. ¿A qué van a ir? A mantener el sistema tal como está, a cuidar los intereses de unos pocos. Y aquí lo que tenemos que velar es por los intereses de todo el pueblo, no de unos pocos. Y nos merecemos como país, los niños y las niñas se merecen como país, un Chile totalmente distinto. Esas son las motivaciones.
Exacto, muchas gracias, Iván. Vamos a empezar a entrar de lleno, aprovechando que ambos tienen esta especialidad también que no le ha dado solamente los estudios, sino que también la vida misma sobre la infancia. Así que vamos a ir conduciendo la conversación y el debate hacia ese ámbito hoy día. José Luis, te invito a tú. Una Sí, pregunta abierta para nuestros invitados en el día de hoy, ojalá que orientado al tema también sí, que nos convoca. sí, bueno, a propósito de las brutales cifras que entregó Iván acerca del trabajo laboral infantil, o sea, del trabajo infantil que diga, y eso mismo provoca también que muchos niños tengan que desertar del colegio para finalmente seguir trabajando, y no solamente por trabajo, también por otros motivos, es que los niños dejan de asistir al colegio. Entonces, ¿cómo la nueva constitución, le pregunta para los dos, puede asegurar o cómo puede la constitución, a través del Estado quizás, acompañar a la familia, quizás con un equipo multidisciplinario donde por algún mecanismo se evite que el niño deserte del colegio para cumplir otra función que no le corresponde? ¿Con Compleja la quién partimos? pregunta. Oye, muy buena, ¿no? Sí, Buena la pregunta. muy buena la pregunta. Partamos Es que ahí, contigo, Corina. ya, es que ahí lo que tiene que haber es garantías de derechos y dejar un poco, en este minuto tenemos cierto, Iván dice que él trabaja con chicos que están en situación compleja, en las escuelas tenemos también muchos estudiantes que están en hogares, ya que están alejados de su familia por distintas razones, niños que, estudiantes, familias que están intervenidas por sistemas, por los PPF. Siento que de repente se castiga mucho a las familias y la Constitución lo que debe tener es garantizado ese apoyo a las familias que en algún momento están pasando una mala situación en la parte parental, pero apoyo. En este minuto pero es tan poco el apoyo si las familias no van a la terapia que les hacen, los sacan, no hay un acompañamiento real con las familias, trabajar mucho habilidades parentales, eso es necesario, y trabajarlas bien. Tú hablabas de deserción escolar, José Luis, es cierto, tenemos mucha deserción escolar escondida. Y muchas veces llegan los chicos a la escuela, pero obligados por los PPF, porque si no van a la escuela, los van a llevar a un hogar. Los chicos que están en los hogares de Corina, menores, disculpa, aclarémosle a la gente. Corina, disculpa que ¿qué te son los interrumpa. Aclarémosle a la PPF? gente lo que es un PPF. Eh, Son organismos que reciben aportes del Estado, pero que trabajan en acompañamiento a las familias. Es antes de que pasen, son como mediadores. Iván podría explicar mejor lo que Sí, es un PPF, no, mira, como sí, trabajador pues, social. son programas de Programas, protección sí. focalizada, Sí, que como señala Corina, grupos de trabajadores sociales, psicólogos, educadores, acompañan a la familia en el territorio, en la comunidad, prestándole servicio según la necesidad de la familia, para no quitarle ahí el espacio a Corina. Si quieres sí. terminar. Gracias por la aclaración. Estos programas son licitados, son subvencionados, no dependen del Estado. El Estado los subvenciona, ¿ya? Se licitan y van cambiando. Entonces, de repente, las familias están en un PPF, se licita, pasan a otro. Hay mucha rotación de funcionarios muchas veces. Entonces, ese acompañamiento se ve perjudicado. Entonces, eso tiene que estar garantizado, muy bien garantizado por el Estado, que haya una responsabilidad de apoyo, de acompañamiento real a aquellas familias que lo necesitan. Porque hay familias que realmente necesitan ese apoyo de acompañamiento psicológico, de terapia, nadie nace sabiéndose padre. No hay una escuela para padres.
A ninguno nos han enseñado a ser padre o madre, y más cuando ellos vienen ya de familias vulnerables, vulneradas. Estos niños son más vulnerados, porque ya no hablamos de vulnerabilidad, son niños que están vulnerados en la escuela. Tenemos muchos niños vulnerados de muchas formas. Entonces, realmente el Estado tiene que hacerse responsable de esa situación. Sí, yo quisiera Perfecto, muchas gracias, Corina. con dos elementos que son súper importantes, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que la Constitución finalmente define los principios, ¿cierto? Y los articulados generales respecto a lo que queremos como país para las próximas décadas. Por lo tanto, en ese marco, lo primero que debiera ocurrir, tal como lo señala Corina, es que los derechos de los niños y las niñas deben estar garantizados en la nueva Constitución. Pero eso no es suficiente, porque nosotros sabemos que hay muchas leyes aprobadas y funcionando, pero que no te garantizan aquello que dicen que van a garantizar. En salud tenemos muchos ejemplos. En escuelas también tenemos ejemplos. Junto con que los derechos de los niños estén garantizados en la nueva Constitución, también necesitamos tener un Estado social o un estado de bienestar social. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que es el Estado el que garantiza o es garante de que aquellos derechos o aquello que el pueblo apruebe en el plebiscito de salida de la nueva Constitución sean efectivamente llevados a cabo. Porque aquí en Chile, como en otros países, somos campeones para firmar todos los tratados internacionales. Pero fíjense que Chile firmó la Convención Internacional el año 90. Y estamos a 2021 y todavía no hay una ley de garantía de los derechos de los niños. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante este tema? El tipo de Estado que vamos a tener. No es lo mismo este Estado, que es un Estado neoliberal, ¿cierto? Que todo tú lo tienes que copagar. Por eso se habla de un Estado subsidiario que tiene a todos los chilenos y chilenas, ¿cierto? Con niveles de estrés enormes, porque tú pasas por la calle y ya tienes que estar pagando todo lo pagas, todo lo pagas. Un Estado social, ¿cierto? Garantiza aquellos bienes que son mínimos, pero que son esenciales a cualquier ser humano. ¿Y cierto? Y que eso debe contener gratuidad, pero al mismo tiempo oportunidad en el cumplimiento de esos derechos. Hablamos, ¿cierto?, de la educación, que hoy día es copago, ¿cierto? Están los colegios subvencionados. Los colegios públicos no tienen suficiente recursos para que puedan desarrollar y desplegar en los niños todo el potencial. Lo mismo ocurre con salud, y el caso más emblemático, porque hay muchísimos casos, es Rafita. ¿Cierto? Rafita, que no es de una familia, es de una familia de clase media, pero ¿quién va a tener 1.400, 1.500 millones de pesos para un remedio? Un medicamento. ¿Y qué es lo que hacemos en Chile? Entonces tenemos que hacer colectas. Y eso se lee como unos actos de solidaridad. Pero ojo, el Estado, un Estado decente, un Estado social, un Estado ético, entonces debe garantizar para todos los niños y para todas las personas la atención oportuna. No puede depender de la colecta que Rafita viva bien, ¿cierto? O viva complicado toda su vida de salud. Es indecente aquello. Entonces, me parece que son los mínimos. Y cuando uno le lleva a trabajo infantil, derechos garantizados, Estado social, significa que entonces tenemos que desarrollar políticas públicas hoy día que no pueden ser subsidiadas, deben ser garantizadas, porque cuando tú hablas de subsidio, ¿cierto? Significa que el Estado va a colocar una parte
para la atención de esas necesidades de ese niño, para llevarlo a los programas que trabajamos nosotros. El Estado paga una parte, del 40 al 50% de lo que cuesta la atención del niño. Entonces, la otra parte, hay que hacer colecta. ¿Para qué hablamos de la residencia? Que la pasan muy mal, porque el costo de tener a un niño en un centro de residencia es altísimo. Si no fuera por la solidaridad de las personas, tendríamos más niños en las calles. Eso tiene un elemento, me parece, positivo en el sentido que mueve a las personas, pero muy negativo, porque depende también del corazón de cada uno. Por lo tanto, un Estado que es garante de derechos, un Estado que es Estado social, ese tema de Rafita y muchas otras situaciones que conocemos no debieran ocurrir, porque debieran estar garantizados y financiados por el Estado. ¿Cómo? Bueno, con más impuestos, con redistribución de los presupuestos. Nosotros como Paikaví, y siempre lo hemos señalado en los medios de comunicación, nosotros estamos en contra de los gastos militares. Fíjate que tú haces un barco, ¿y cuántos programas sociales podríamos financiar en Chile? Si ustedes saben cuántos millones de dólares cuesta un barco, millones de dólares. Y a veces las instituciones andamos buscando de repente 4 o 5 millones de pesos para un programa. Y tenemos que hacer 500.000 papeles, ¿cierto? Para lograr eso y además competir entre muchas organizaciones. Por lo tanto, ahí me parece que es esencial para la nueva constitución y por eso el pueblo votó a prueba, ¿cierto? Por un Estado digno, un Estado social y un Estado que garantice derechos. Asimismo, ¿cierto? Como para los niños, urgente también, como medidas de mediano plazo, ¿qué ocurre con los adultos mayores, ¿cierto? Que están con pensiones miserables. Sí, de hecho, escuchándote, Iván, yo creo que el tema, claro, como tú dices, es positivo movilizar la voluntad de las personas, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la solidaridad es muy bueno, pero cuando tú haces responsable a la persona de que tiene que ser solidario o un tercero va a sufrir por la falta de solidaridad, eso ya se transforma obviamente en un problema. Haciendo memoria, nosotros tuvimos un ministro de Educación, de hecho, que él apelaba a que los centros de padres hicieran completadas para poder mejorar la infraestructura de los colegios. Y esa es la autoridad que tenemos porque ese es un enfoque país. Y ahí me gustaría llevarlos a ambos ahora. ¿Por qué creen que existe esta negligencia en las temáticas de infancia a nivel país? Tú nombrabas anteriormente, Iván, datos que nosotros los compartimos, sabemos que son totalmente fiables. En nuestro país hay abuso infantil de todos los ámbitos, hay explotación también sexual, hay trabajo sexual de adolescentes, de niños y de niñas, y pareciera que ningún gobierno, no solamente este, a pesar de que anunció con bombo y platillos que era el gobierno de los niños primero, pero la verdad es que todos los gobiernos han estado en negligencia. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, aquí ningún gobierno ha hecho realmente medidas drásticas para poner y dar lugar a la infancia, el lugar que corresponde. Si pudiéramos hacer un análisis de por qué estamos en esta realidad. No les importa porque no son bolsones electorales, hay todavía mucho adultocentrismo quizás y muy baja espacio para que lo expresen sus opiniones. Dejo abierta la pregunta, tal vez empezar contigo, Corina, si pudiéramos hacer como este diagnóstico país, ¿por qué sucede? ¿Por qué la infancia está como está acá en Chile? Porque no votan. Porque no generan voto, yo creo. No, también eso, y porque las políticas públicas no están hechas para respetar los derechos de los niños. Es lo que decía Iván recién, que no se ha... Hablaba de que se firmaron en el año 90 los tratados, ¿cierto? Las convenciones, todo. Y estamos en el 2021 y seguimos con los mismos problemas. Sin embargo, las bases curriculares del 2019 y 2018 vienen con muchos objetivos transversales donde se habla de la democratización de los niños, los derechos de niños y niñas,
los derechos de los infantes a tomar decisiones desde pequeños. Sin embargo, nuestra Constitución no lo tiene, no lo tiene. ¿Y por qué? Los niños son vulnerados, y son vulnerados diariamente, y tenemos los casos, todos los casos que hay en el Sename, ¿cierto? Que son terribles, niños que han desaparecido, niños que están... entonces, eso tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar esa parte. Y, por ejemplo, Iván decía, ¿cómo lo financiamos esto? Simple, en este minuto las empresas, los grandes ricos, los grandes empresarios, tributan solamente como empresa. Y no tributan, no pagan impuestos por los intereses que ellos tienen ni lo que ganan. Entonces, si tributa la empresa, también tiene que tributar el empresario. Ambos tienen, como empresa y como empresario debe tributar. Ahí tenemos dinero para financiar la educación. ¿Por qué los ricos no pagan impuestos y nosotros, clase media, los trabajadores, sí tenemos que pagar impuestos? Eso es algo muy importante que hay que trabajar también. Lo mismo que decía Iván, tanto gasto que hay en Fuerzas Armadas, ¿es necesario? Tanto inversión en aviones carísimos que están dados de baja en otros países. Bueno, no se compran cosas nuevas tampoco. Barcos tampoco se compran barcos nuevos. Se compran usados, lo que dan de baja en otros lados. Y a precios inmensos, cuando ese dinero podría ir a esto, a la infancia, a proteger realmente a los niños, salud mental en los niños. ¿Cuántos niños y adolescentes hoy en día están con graves problemas de salud mental? Trabajar las emociones desde pequeños es algo que debemos trabajar también en las escuelas. La parte de emociones, que es muy importante. Dejar tanto contenido de lado para trabajar esto otro, y no dejarlo como algo que es secundario a la educación, sino que es primordial, es lo primero. Entonces, yo creo que por ahí va lo que tenemos que hacer, este cambio de paradigma. Ojo también que pueden haber una constitución que esté todo esto dado, pero si no cambiamos nosotros, los seres humanos, nuestros paradigmas, no se logra nada con tenerlo bien escrito en una constitución. Tiene que haber un cambio real en nosotros como personas también. Sí, exacto. La Constitución es el contrato social, ¿verdad? Pero es papel y nosotros tenemos que elegir buenas autoridades que después legislen en base a ese contrato social nuevo que vamos a tener, y también, por supuesto, nosotros adoptar una mirada. Antes de darle paso a Iván, Corina, es súper inexplicable, de hecho, el tanto gasto militar, cuando si hay algo que no ha demostrado esta pandemia, es que las batallas ya no son cuerpo a cuerpo. O sea, de hecho, yo creo que ya es irrisorio que los países estén batallando cuando ya nos demostraron que un virus pequeñito, invisible, ya deja la escoba en un país. Yo creo que incluso la forma de atacarse entre países ya no valida ni barcos ni aviones. Aquí la guerra bacteriológica, no es que te dan de ideas, pero la guerra bacteriológica en el fondo es como yo me imagino que es de esa forma como se van a combatir los países. Y te doy a ti para hacer este diagnóstico país de la infancia. Como dijo la presidenta de Finlandia, educación, educación, educación. Así se logró el cambio en Finlandia, el cambio en educación, el sacar toda esta infancia y tener educación. Si la educación es lo más importante, pero la educación centrada en los estudiantes, donde los estudiantes sean los creadores, el centro. Hoy en día el profesor no es el centro de la educación, es el mediador. Debemos sacarnos también de la cabeza eso que somos los sabelotodos. Los niños tienen mucho conocimiento, hay que respetar sus conocimientos, su cultura, sus creencias, su diversidad de aprendizaje. Yo siento que desde ahí vamos a evitar un poco la deserción, en el sentido de que el niño se sienta querido como es en su escuela.
por los adultos que son responsables de que en ese establecimiento esté bien, se le dé la acogida, se sienta feliz ahí. Y también eso mismo, trabajarlo con los padres, que los padres sean parte de este proceso educativo, que no esté aquí la escuela, acá los padres, y que nunca estemos en sintonía. Por ejemplo, que padres que trabajen realmente en la escuela, donde se construyan el programa educativo de la escuela, se construye en conjunto, pero los padres también sean partícipes en la realización de esto, y no solamente en ir a un acto, sino que en preparar todo el proceso. Tenemos que crear comunidad desde ese punto de vista. Sí, mira, Perfecto, súper. Muchas gracias, Corina. Iván. La pregunta no es sencilla porque vamos a convivir al mismo tiempo con el sueño de transformar el país, ¿cierto? A través de una carta fundamental que nos represente a la mayoría. Para que eso ocurra, debemos promover a través de estos medios y de muchos otros medios que la ciudadanía participe intensamente en esta nueva épica, en esta nueva narrativa del país que nosotros queremos y soñamos. Yo creo que hay bastante consenso en muchas cosas que nosotros queremos como país, pero para eso necesitamos también un debate permanente, una acción permanente de todas las organizaciones como Conciencia Social, los cabildos, las asambleas, los colegios profesionales, en todos los ámbitos, una permanente reflexión y conversación para que lo que se decida en la Constitución sea una Constitución viva. Y como decía al inicio, no de los que van a estar o vamos a estar en ese proceso. Al mismo tiempo, en paralelo, ¿cierto? Hay que implementar medidas que para mí como trabajador social las veo bastante sencillas, pero que quienes toman las decisiones no están pensando en los niños y las niñas. Ellos piensan, los economistas, los que toman las decisiones económicas, en números, ¿cierto? Ellos dicen cuánto este peso, para cuántos niños me alcanza. No se hace la pregunta si en Chiloé hay niños que en invierno, ¿cierto?, tienen que atravesar la isla porque no hay un medio decente, llegan a la escuelita y la escuela no tiene calefacción. Ellos no están pensando en ese tipo de realidad, ni lo que pasa con un niño que trabaja. Tampoco piensan en aquello. Por lo tanto, al mismo tiempo estamos trabajando en la nueva Constitución, también debe haber un pacto social, un pacto político, para iniciar cambios importantes en lo inmediato, en paralelo, porque hay cosas que no se sostienen. La pensión miserable que reciben los adultos mayores no se sostiene en los jubilados, no se sostiene eso. Tiene que haber una pensión ética. Y eso no necesitamos una nueva Constitución. Tiene que haber un acuerdo social y político. Y nosotros, como del movimiento social, exigir a los políticos y al gobierno de turno un acuerdo para una pensión ética básica que, según mis conocimientos, debiera ser mínimo 500.000 pesos. Ningún adulto mayor, ningún jubilado en nuestro país debiera ganar menos de 500.000 pesos, porque el costo de la vida es altísimo. ¿Qué ocurre cuando hay un jubilado que saca 140.000 pesos y normalmente, como buen adulto mayor, hay enfermedades varias, hay que comprar medicamentos, de repente alimentación especial? No puede, pues. No, tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir trabajando y se enferma porque sabe que, mira qué triste, que lo que tú vas a recibir a fin de mes no te va a alcanzar. Con suerte para un par de días. Y el resto del tiempo, ¿qué se hace? Entonces hay elementos, estimado, que la política y la política social
se puede resolver de manera muy rápida para volver al tema de la residencia. Yo escribí una columna en el Mercurio cuando el presidente habló de los niños primero y anunciaron un aumento de la subvención para la residencia. Y se propuso que en 4 años, desde su gobierno hasta el término de su gobierno, iba a subir en términos de dinero la subvención para las residencias en 700.000 pesos. Yo le pregunté en el diario, ¿por qué no se hace de inmediato? Porque estamos hablando de una población bastante focalizada, no son muchos niños, pero hoy día el niño hoy día necesita el terapeuta, hoy día necesita el psiquiatra, hoy día necesita una buena alimentación, hoy día necesita los apoyos pedagógicos necesarios para que pueda avanzar. Hoy día, no en 4 años más, porque un niño que tiene 4 años, en 4 años más, entra a otra etapa de la infancia. Hay cosas que se tienen que hacer, es como los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Se detecta el niño con dificultades de aprendizaje y se tiene que trabajar de inmediato. De inmediato. Eso requiere, ¿cierto?, que las escuelas cuenten con mayores recursos para que existan psicopedagogos o profesionales del área para que ayuden a ese niño. Y son medidas, ojo, para que no nos engañen después. Son medidas que no requieren una nueva constitución. Requieren la voluntad política y la redistribución de los dineros. Siempre nos han dicho, con esto termino esta parte, que hay muchas necesidades y pocos recursos. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que nosotros, los ciudadanos, no votamos para decidir dónde va a ir la inversión social. Porque te aseguro que nos llaman a un plebiscito y nos dicen, ¿están de acuerdo con que los jubilados perciban una jubilación de 150.000 pesos? O sea, el 100% de la población diríamos que no. No nos preguntan. Y se hacen gastos o inversiones millonarias, ¿cierto? Como la vergüenza de que hoy día tenemos, que todos los presidentes son vitalicios. O sea, perdón, cualquier presidente de la República tiene una muy buena situación económica. Por favor, el gesto que uno esperaría de una presidenta de la República o presidente, y que dijera, oye, yo no quiero esta pensión, que si está la ley, bueno, se elimina la ley. ¿Ustedes creen que alguien lo necesita de los presidentes? Ninguno. Sin embargo, están calladitos. Cuando entonces hay una cosa de problema de distribución. Carabinero, 30.000 millones de pesos, ¿cierto? Que nadie sabe dónde están. ¿Les pasa algo? Nada. No pasa nada. Por lo tanto, ¿es un problema de recursos o es un problema de prioridad social? Por eso, ¿cierto? Con Corina estamos en el mismo campo. Cuando uno habla de los niños primero, entonces eso debe traducirse en políticas públicas contundentes, bien diseñadas y con los recursos pertinentes, porque la sociedad civil organizada no estamos mandatados a subvencionar la política pública, porque ya señalamos que un Estado, en el momento en que el Estado garantice derechos y tengamos un Estado social, eso no debiera ocurrir. No va a pasar de inmediato. Por supuesto que no. Se tiene que planificar en el tiempo. Pero yo voy a plantear en mi campaña 3 o 4 desafíos que tiene que tomar la clase política, porque nosotros tenemos que dar señales, los políticos, señales a la ciudadanía concreta de qué cosas hoy día se van a resolver. Hoy. Estamos hablando año 2021, 2022, 2023. El tema que ya hemos conversado son críticos y que no se sostienen. Este tema de los vouchers a cada rato, ¿cierto? Para las familias, que le llegan 100.000 por acá, 50.000 por acá. ¿Por qué no un gran paquete que pueda sostener a la familia
porque vamos a tener pandemia seguramente con lo que nos queda el resto del año. Por lo tanto, significa repensar las políticas, pero también hacer opciones claras de inversión social que garanticen el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. Perfecto. Muchas gracias, Iván. José Luis, el tiempo para ti. Sí, quería hacer una pregunta a los dos también. Bueno, según yo, una de las consecuencias de haber tenido esta constitución y también haber tenido un sistema neoliberal es haber formado personas, no todas obviamente, ¿cachai? Pero sí haber formado personas indiferentes, egoístas o individualistas. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma a través de la educación podemos formar personas más integrales? Quizás, por ejemplo, modificar la malla de los colegios o fortaleciendo el deporte, el arte, fortaleciendo la conciencia quizás de las personas para finalmente formar personas o trabajar las emociones, también la salud mental de los niños en los colegios para finalmente, como decía, formar personas más integrales. ¿Cómo la educación puede ayudar a eso? Desde la educación básica y media. Mira, yo me tengo que retirar a las 9 porque soy anfitrión de una asamblea. Entonces, si me permiten, puedo responder yo ahora y después, si quieren invitarme nuevamente, encantado, porque se hace poco el tiempo. Un dato. Fíjense que en Chile, el 26% de los estudiantes de enseñanza media dejan el sistema escolar o, como yo siempre digo, el sistema los deja. ¿Qué significa que un niño o una niña deje la enseñanza media la escuela, el liceo? Ya sabemos cuál es el camino, ¿cierto? En general, más precarización, porque entran tempranamente a trabajar en trabajos menos remunerados, con menos capacitación, con menos formación, y por lo tanto hay generaciones de jóvenes, de adolescentes, que no van a terminar, ¿cierto?, el ciclo y que van a perder una cantidad importante de oportunidades de desarrollo más integral y también de bienestar social. Por lo tanto, ahí hay un elemento grave, porque recuerden, el 25%, o sea, uno de cada 4 alumnos se retira la enseñanza media. Por lo tanto, ahí hay claramente un reflejo de lo que es el sistema educativo, que en general no es un sistema que se relacione, ¿cierto?, con las capacidades de cada niño en particular. Es muy difícil que eso ocurra por diversos motivos, no porque el profesor no quiera, sino que a veces los cursos son grandes, porque hay tantas dificultades a veces en los niños, ¿cierto?, que como además tienen que pasar contenido, se hace muy difícil que eso se pueda desarrollar, porque uno podría pensar de que un componente importante para la vida de los niños debiera ser, ¿cierto?, la educación emocional. Trabajar la filosofía con los niños. Junto con las otras materias que son más cognitivas, ¿cierto?, para transformarlos también a ellos en ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, ahí hay un tema, creo yo, también de diseño, porque es más bien como un diseño industrializado. Necesitamos pasar estas materias a todo evento. ¿Y qué ocurre con el niño que tiene dificultades, como señalábamos, de aprendizaje? ¿Lo vamos a dejar en el camino? ¿Qué ocurre con el niño que viene llegando de Haití y que se integra a la escuela y que viene a lo mejor con otro nivel educativo? ¿Lo vamos a dejar ahí tirado o nos vamos a preocupar? Entonces, tienen que ser escuelas más inclusivas y eso requiere rediseño, ¿cierto? Requiere innovación y también decisiones políticas y recursos pertinentes. Totalmente de acuerdo contigo, Iván.
Es compleja esa parte. Para eso, claro, los Perfecto. cambios Muchas se deben dar. gracias. Dale, Corina. Ya, sí, el rediseño de la educación, necesitamos que los niños sean sujetos de derecho, ¿cierto? Es lo primero en nuestra Constitución, sujetos de derecho, que sean escuchados, educación emocional desde la prebásica. La primera infancia es la más importante. La primera infancia es la base de todo. Un niño que va a desescolarizar también la prebásica. Hoy en día los kinder están muy escolarizados, entonces estamos quitándole esa oportunidad a los pequeños. Trabajar desde ahí, desde estrategias donde ellos sean los creadores de su aprendizaje, donde se valoren los talentos artísticos, deportivos, y no solamente lenguaje y matemática. Porque hoy en día está todo centrado. Si miramos el currículum, en educación básica tenemos, ¿cuántas? 6, 8 horas de lenguaje, 6, 8 horas de matemática. Es necesario tantas horas y una hora de arte, una hora de música, cuando el arte ayuda en todo. El arte es la forma en que yo muestro mis sentimientos. Hay tanto talento artístico en los niños que se ve desaprovechado. Yo siempre me acuerdo de una canción de 31 minutos. Nunca van a poner un 7 por bailar. No. Es cierto. Y eso, sabes tú que se ve incluso de repente hasta en las escuelas especiales. Yo trabajé muchos años en escuela especial. Ya trabajé 20 años en escuelas especiales y también ahí hay niños que tienen un talento artístico tremendo, pero se buscaban otras habilidades en ellos también, pero su habilidad era musical, era artística. ¿Y por qué no podemos potenciar eso? ¿Por qué tenemos que tener matemáticos, ingenieros, médicos, si podemos tener una parte artística tan linda? Siento que esa parte se debe trabajar mucho. Además que a través del arte trabajamos otras cosas. La música trabaja la matemática, tiene métrica. Todo se complementa. La música es matemática. Claro, que los niños creen proyectos que se hagan en base a sus intereses, las cosas. Queremos investigar sobre esto y que se haga un gran proyecto y los niños sean los protagonistas de ese aprendizaje, que puedan investigar, que puedan crear y que ellos vean y que no sea evaluado con una prueba, porque aquí en Chile hacemos pruebas, todo lo estandarizamos, sino que sean otros productos, una obra de teatro, una canción, un portafolio, que ellos busquen la forma en que ellos van a demostrar que aprendieron. Si eso es aprendizaje, no memorizar contenidos. Aprendizaje es cuando yo soy capaz de llevar lo que aprendí hoy a la vida diaria. Aprendizaje significativo que me sirve para resolver otras dificultades de mi vida. Eso es un aprendizaje real, no el memorizar y repetir cosas. Eso es memoria. Además, hay bastantes investigaciones, porque aquí, como dice la colega, aprendizaje se lee como algo cognitivo. Y en verdad, el aprendizaje en los niños tiene que ver en su primera infancia con el desarrollo del juego. Ellos son exploradores por esencia, ¿cierto? Y tienen más campo neuronal que nosotros los adultos. En términos neuronales, ellos son mucho más inteligentes que nosotros los adultos. Lo que pasa es que nosotros los adultos nos encontramos, creemos que somos más inteligentes que los niños. Y como ocupan ese lugar desigual en esta sociedad adultocéntrica, entonces privamos a los niños de la palabra, o muchas veces infantilizamos a los propios niños, como haciendo pequeños actos inaugurales, clásicos que están los niños, pero sin ninguna probabilidad de participación, porque si tú le preguntas a los niños hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros
en el pacto que tenemos de constituyentes por la infancia, que ahí está en todo Chile, que lo promovimos acá en el Distrito 7, vamos a hacer una consulta nacional, online, y le vamos a preguntar a los niños de Chile, ¿qué es lo que quieren para el nuevo Chile? ¿Qué es lo que quieren para el nuevo Chile? Y vamos a promover una campaña para que los niños de 14 años en adelante tengan derecho a voto en el plebiscito de salida de la Constitución. Porque como ya he señalado, los niños son imputables ante la ley, por lo tanto, no pueden tener derecho a voto. Y si uno echa la hoja hacia atrás, yo también fui pingüino, como siempre digo, pero en los 80. También salíamos a la calle. Era peligroso. Contra la dictadura. Ya, muy peligroso. Y muy claro, éramos 40, 50 jóvenes en la calle, el 1 de mayo, rodeados de carabineros y de la CNI o la DINA en ese minuto. ¿Te fijas? Pero éramos pingüinos. Yo también fui dirigente estudiantil, detenido a mis 17 años, torturado. Tuve 5 días en Valparaíso. Y siempre, cuando tú revisas la historia, siempre hemos sido los jóvenes o adolescentes los que han llevado la bandera de lucha de los cambios. El movimiento pingüino. El movimiento que se generó en octubre, no es que se haya generado en octubre, es el acumulado de frustraciones, de indignaciones, por 30 años, como se decía, no son 30 pesos, son 30 años. No nos olvidemos nunca de aquello, porque los jóvenes de hoy, de alguna forma, ¿cierto? Nosotros jóvenes de los 80 hicimos lo que los jóvenes de hoy también hicieron. Y eso tiene un valor que debe traducirse también en un valor de participación para los jóvenes y para los niños, ¿cierto? Y también el derecho a voto. El derecho a voto en el plebiscito de salida, por una razón bien obvia. ¿Quiénes van a vivir mayormente en plenitud la nueva constitución? Los niños y los niños que están por nacer. Por lo tanto, no desarrollar procesos participativos, no generar cabildos con los niños y no generar espacios de participación real, no solamente escuchar, sino que se integren sus propuestas al debate constitucional. Entonces vamos a estar repitiendo la historia y vamos a estar pensando como adultos una constitución de adultos, cuando lo que necesitamos es pensar una constitución desde los niños, teniendo siempre presente que cada conversación, cada decisión, la pregunta final que uno debe hacerse es cómo la decisión política, cómo la decisión de política pública va a afectar o no va a afectar la vida de los niños. Claro que afecta, ¿cierto? Porque así, si yo fuera ministro de Economía y me dicen, ministro, aquí tenemos 2 alternativas, vamos a gastar 50 millones de dólares en un barco o invertimos 50 millones en mejorar la educación para los niños. Este ministro va a decir, bueno, es claro, si la opción es por los niños, tiene que ser entonces para fortalecer, ¿cierto?, la vida de los niños. Eso creo que es lo más sustantivo, es lo más importante, porque de alguna manera estamos en una sociedad bien compleja, con altos indicadores de deterioro de la convivencia, con altos indicadores de violencia, de toda naturaleza. Por lo tanto, acá yo veo la oportunidad que tenemos de iniciar un cambio más sustantivo que se refleje en una constitución que otorgue dignidad, que garantice derechos y que sea un estado de bienestar social. Con esos elementos, más todo lo que está ocurriendo en la sociedad, que es muy interesante, yo creo que podríamos pensar para la próxima década, ¿cierto?, ya cambios que podrían ser más visibles, pero como yo creo que, para que también no nos engañemos, hay que dialogar la Constitución, pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene que exigir medidas. Y como ya les señalé, pensión ética,
¿cierto? No se contradice con el debate constitucional. Garantía de derechos de los niños no se contradice con que hay que generar mayores dispositivos de apoyo a las familias. En fin, y muchas otras cosas que me encantaría en un próximo programa hacer cómo se puede traducir una indicación de la Constitución en política pública, porque de eso también sé, por mi formación y mi experiencia profesional. Lamentablemente, me tengo que retirar. Disculpa, Corina, vas a quedar solita, pero... Con gusto, Sí, Iván. de hecho. Un gusto, Iván. No, además que soy Un la gusto haber estado Muchas gracias, contigo Iván, aquí. por acompañarnos. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, Iván, por habernos acompañado. Y de hecho, vamos a hacer que ya nos pasamos a las 9. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado. Muchas gracias, Corina, también por haber estado en esta hora acompañándonos, dando a conocer que invitados para más adelante, para que a votar por usted, y muchas gracias a José Luis por acompañarnos también como siempre cada semana. Un abrazo, muchas gracias a todos, y los que puedan, por favor, vacúnense. Que les vaya muy Nos bien. vemos. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Chao. Chao.